Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yoli y en esta ocasión os voy a enseñar esta fresadora de palma o router comprada en Temu. Si quieres saber más, quédate. Bien, pues aquí la tenemos. Es una caja muy simple. Aquí podéis pausar el vídeo y ver todas las especificaciones que tiene. Es muy simple y todos los accesorios que viene. Os voy enseñando, vienen con dos llaves, viene con una parte de la guía lateral para el alargador y además viene también con una para fresar el canto con su, como veis ahí, con una perilla que va rodando que hace muy bien el juego. Y aquí tenéis la máquina. Para mi sorpresa, bueno, evidentemente lleva escobillas, que las lleva de recambio, viene el manual de instrucciones en castellano, con todo su despiece y, como digo, para mi sorpresa, cuando la abrí y la estuve observando, era que era de 6 milímetros la cabecilla, o mejor dicho, usillo. El usillo era de 6 milímetros, con lo cual solo podía utilizar unas fresas que tengo, pero no podía utilizar, por ejemplo, las de 8 milímetros, que son la norma europea más habitual. Ahí podéis ver los vatios que tiene, 800 vatios y los 6 milímetros de usillo. La verdad es que al tacto era muy agradable, parecía muy estable. Una cosa que no me gustaba nada era la parte de la fresadora que se saca para poder apoyar la base. No me gustaba como podéis ver, simplemente tenía ese grabado para que no se saliera de lo que es la base, pero la sensación en mano era muy buena. Y por aquí os dejo un poquito de trasteo, que estaba aquí queriendo ver cómo se cambiaban las fresas, cómo podíamos apretar lo que era el usillo. Como digo, al tacto muy agradable, buenos materiales. Habría que haberla desmontado a lo mejor, quizás para ver el motor, pero bueno, hasta ahí no llegamos. Sí que es verdad que me costó bastante sacar la pieza que ajusta la fresa. Es una cosa que no me gustó bastante, o sea, no me gustó nada el tener que estar haciendo bastante fuerza. Y como veis, pues eso, un reductor, ahí sí que se notaba, por ejemplo, la calidad del material y de lo que me había costado. Esta en concreto me había costado 33 euros, oscila, había días que las había en 25, otros días que las tienes en 50, 56, depende del día, la puedes encontrar a un precio o a otro. Sí que es verdad que si no tienes otra opción a gastarte más dinero, a comprarte una Makita o cualquier otra fresadora de palma del mercado, puedes acceder a ella con la condición que tienes que comprar todas tus fresas de 6 milímetros. Aquí podéis ver cómo hace juego la base. Era una de las cosas que no me gustaba, no me terminaba de gustar, y finalmente acabé devolviéndola porque no me ofrecía seguridad como segunda fresadora en estación o de respaldo. Me encantaría saber tu opinión, déjame en comentarios qué es lo que habrías hecho tú si te hubieras comprado esta fresadora o no, o te hubieras comprado una de marca un poco más elevada de precio. Gracias por ver el vídeo hasta el final y, como siempre, nos vemos en el siguiente y gracias por el apoyo. Un saludo.